pie en nuestro piso de aplauso para Carlos López Pucho y Roberto Antier. Un placer enorme, ¿eh? Muchas gracias, un igualmente, gusto, Matías. un gusto Igualmente. tenerlos acá, impresionante. Ya la alegría. Y sobre todo el aplauso, no esperábamos. Ay. Sí, igual 55 años de aplausos. Está acostumbrado al aplauso, lo extraña el aplauso cuando no está. Sí, a veces lo extrañamos en la función incluso. Y sí. Es difícil de creer eso. Pues no, hay sí, funciones no que vos sucede. decís, pero acá iba un aplauso ayer. Claro, claro. Los públicos cambian. Bueno, es verdad. Las dinámicas cambian dentro de la misma ciudad y Claro, y sobre todo que han estado en muchísimas ciudades. Digo, Ciudades y países. y países. Y te cambia con tantas variables, lo del aplauso, el no aplauso, la risa. Es muy difícil de predecir. ¿Qué es lo que más cambian? Porque el lenguaje lo manejan de acuerdo a también los públicos, como para que se entienda en España, en Colombia, en diferentes lugares. Sí, lo adaptamos. Mira, ahora estábamos hablando con Roberto, estamos haciendo una adaptación porque ahora nos vamos, creo que tenemos 10 países. Es una gira mundial, la gira despedida. sí. que son- International Tour. Porque vamos a poner Sí. el hashtag. Ahora tenemos 5 por delante y después falta terminar de programar otros 5. Y claro, cada país te exige una mínima adaptación, no muy grande, porque cuando escribimos pensamos en que se entienda en todos los Claro. españoles, por lo menos, ya no te digo en otro idioma. Pero se te piantan necesariamente algunas cosas que tenés que adaptar en cada lugar. ¿Y el público es distinto? ¿Es muy distinto el público? ¿O en general hay algo que sucede que los iguala a todos los públicos? Los públicos son distintos. Yo creo que hay localidades donde uno siente que va a ir a públicos más, llamémoslos, respetuosos, que se quedan escuchando y donde la risa se va al 20% Claro, de, claro. de otros países, que parece un gol de Argentina cada chiste. Y entonces estamos preparados para eso, pero sabemos que a la gente le gustó porque te esperan a la salida, pero con buenas intenciones, ¿no? Claro, claro, claro. Y sigue pasando eso de público nuevo, el adolescente que los descubre, entonces se ve la familia con el nuevo iniciado en el culto Sí, Lelutier. sigue pasando. Nos encanta cuando aparece un adolescente y dice, qué lindo. En general se van en la mitad del espectáculo. Las redes tuvieron mucho que ver con eso. Claro. Que circularan TikToks o videitos por WhatsApp de fragmentos clásicos e históricos del Lelutier. El adolescente encuentra un tipo de humor que yo cuando era adolescente admiraba de Lelutier, ¿no? La vuelta siempre le querés encontrar algo más ingenioso y decís, loco, mirá lo que se le ocurrió a estos pibes. Claro. Me encerrás un mes en una isla y no se me ocurre. Y después trabajando con ellos, vi que lo que hacen es, se les ocurre algo y después lo retocan 714 Lo laburan, es lo artesanal. laburan. Siempre han dicho que arrancan con cincel y terminan con escalpelo, sacando una sílaba, bueno. un detallito. Bueno, pasa además que nosotros tenemos, siempre lo digo, la suerte de hacer ensayo y error con nuestro propio público. Y vos estrenás una cosa que tiene un aspecto y en la medida en que se te devuelve la risa Claro. o hay risa donde no esperás y demás, vas cincelando, como diría, siguiendo la imagen de Roberto, y te vas puliendo hasta encontrar una cosa que es óptima, ¿no? Claro, funciona mejor este chiste de tal manera. ¿Vos te acordás la primera vez que lo viste a Lelutier? Como Más público, ¿no? Más tropiero que nunca. Ok. Año Ahí 78, estábamos. año 78 en el Sí. Coliseo. Qué viejo sos, Roberto. En el Coliseo. Tenía 15 años, me pagué la de En la arriba de ópera. todo y estaban los vidrios del Coliseo. Entonces, cuando poco antes de la pandemia estábamos ensayando en el Coliseo y yo estaba en el escenario, miraba para ese lugar donde me había sentado la primera vez, pero desde el otro lado. Impresionante. Fue impresionante. ¿Te llevaron de tus padres? ¿Cómo? No, fuiste? no, amigos míos, un amigo mío me inició en el tema de Lelutier con la serenata mariachi y después, qué sé yo, boleros, las zambas, y yo decía, es la Impresionante. música que a mí me gusta, pero con letra divertida, qué gracioso. Y aparte los instrumentos, el hecho del agregado de los instrumentos, el bass pipe vara o no sé, o cada uno el xilófono parafílico cromático. Muy bien lo suyo, Matías. No, sí, te puedo recitar todo, pero da vergüenza. Es un fenómeno, siempre lo pensé y creo que es así, es un fenómeno 100% argentino. ¿Encontraron algo que se replique más o menos en otro país, que se parezca, aunque sea un poco, a lo que hacen ustedes? Porque nunca me pareció a mí que haya nada de ese nivel. Lo que pasa es que el Lelutier es una mezcolanza de un montón de ingredientes que se dieron un poco porque éramos los que éramos. Estuvo hecho en función de lo que sabíamos, los que nos juntábamos, digamos, y no hay un equivalente. De hecho, este Lelutier de ahora, después de que partieron Daniel y Marcos,
está adaptado a las grandes capacidades que tiene gente como Roberto aquí presente. No lo digo porque está presente, pero Tato, Tommy Martín, Wolf. le dio otra dinámica. Se hace realmente de acuerdo a quienes integran la formación. Entonces, hasta ahora habíamos tenido que honrar los compromisos contraídos. Las giras de Luthier españolas duraban 3 años, a continuación de la Argentina, o sea, un espectáculo duraba 6. Un montón. Entonces, Un montón. las partidas nos agarraron la mitad de una de las giras y había que seguir haciendo el show que estaba prometido y haciendo los roles. Ahora, cuando la diferencia de dinámica que me dice todo el mundo con cosas hechas para nosotros es mortal. Claro, debe ser difícil también entrarle a los chistes de otros también en el arranque. En un punto sí era un gran interrogante y lo que en mi caso en particular lo que yo me ocupé mucho es de no imitar. Es que son muy únicos, ¿no? Con todo respeto, digo, la impronta de Daniel en el escenario, el estilo de Marcos Musto, que ¿quién puede imitar eso? Absolutamente. ¿Quién puede decir inimitable? Sí, además no tiene sentido. Es decir, yo ahora escribí bastante de este espectáculo. Yo antes me acuerdo, pero claramente, tenía una escena y decía, y esto es para Daniel. Digamos, claro. Yo no sé si era antes la imagen de Daniel y yo escribía para o ¿qué fue primero? No se sabe. No sé, pero eran cosas que claramente eran para Daniel. Ahora Daniel no está y entonces, si se me ocurre una cosa, es para otros, claro, sin duda. Claro. Y creo que eso pasa internacionalmente. Yo me acuerdo que la Disney decía que cierto dibujito que no le funcionaba con Donald lo ponían con Mickey o viceversa. Ajá. Y funcionaba. Y yo que soy director de teatro, dirigiendo, me di cuenta de que el peor camino para un reemplazante es copiar. Y sí. Me decías, ¿quién puede hacer lo de Marcos? Ahí vas a la casa de locutores y seguramente vas a encontrar un tipo que copie la voz o que sea un bajo grave y que diga las cosas de Marcos y por ahí no sea gracioso. Y el objetivo no es un concurso de imitadores de Marcos. Hay que ser gracioso, entonces había que ir por otro lado. Claro, claro. Y de hecho, mira, gran parte del espectáculo de Mastropiero es Mastropiero. Gira en torno de una entrevista a Mastropiero, una supuesta entrevista que el entrevistador justamente es Roberto, el entrevistado que es Mastropiero personificado es Martín O'Connor. Y claro, eso podía parecerse a un clásico diálogo entre Marcos y Daniel, y no lo es. Claro. Está escrito de otra manera, está pensado de otra manera, y pensando en esos enormes recursos que tienen estos, que son diferentes, ¿no? Muchas veces me han dicho, eso lo podría haber hecho Daniel Don Marc. Mucha gente, amigos, Daniel, no. Y en realidad en el camino se dan cuenta de que sonaría diferente. Sí, ahora ellos serían la copia, perdón, pero sería así. Tato Turano, por ejemplo, toca maravillosamente el saxo. Entonces entró un timbre que nunca sonó un saxo en el luthier. Claro. Entonces mucha gente me dice, ¡ay, qué lindo cuando entró el saxo! Estaba el clarinete de Ernesto, claro, pero nunca entró un saxo. Y los procesos musicales a la hora de componer, también es eso de darle con el cincel o tiene otro tiempo. Un también. Poco sí. Cuando se escribe la parte musical, generalmente, por supuesto, la parte musical viene después del texto, ¿no? Puede haber un cierto trabajo en función de la música conspira o ayuda a que este chiste se entienda. Entonces, de hecho, nos pasó ahora en el bolero, por ejemplo, ¿no? Que no lo pienso contar, pero el chiste andaba mejor con una modificación musical. Y se hacen pequeñas modificaciones igual que cuando cambias una frase y usas otra palabra en vez de la que te corresponde. Y eso musical que está diciendo Carlos, ellos lo han trasladado. Yo tengo bastante experiencia con el humor, pero sin embargo, una cosa que nunca había transitado es lo que él llama errores de diseño. El chiste no es malo, pero tiene un error de diseño. Acá, antes del remate, habría que reforzar la idea tal para que al decir esta palabra... Claro, pegue mejor. Exactamente, más el timing. Y no volás un chiste, no volar el chiste. Muchas veces es eso, como cambiarle el arreglo al chiste. Me gustaría preguntar por la decisión de que sea la última, gira, digo, porque si sigue estando bueno y demás... Mira, son muchos ingredientes. Yo más o menos he tratado de explicarlo, pero es difícil. Para este luthier habíamos constituido una sociedad, una nueva sociedad, una SRL, que es con Jorge Marona, que es mi otro superstite. Socio fundador. Claro, yo y Lino Patalano. Y nosotros tenemos una mini empresa que es complicada, que tiene mucha gente contratada,
mucha gente, digo, no solamente gente del escenario, están los técnicos, los que hacen producción y qué sé yo, que cuando se murió Lino a nosotros nos empezó a superar inmediatamente, digamos. Lino se murió sorpresivamente en septiembre pasado. Teníamos el gran proyecto de estrenar Mastropiezos de Mastropiero, que nos había llevado 3 años a esa altura, y era un gran desafío. Pero se nos terminó de cerrar cuando el espectáculo tuvo éxito, porque Jorge Marona y yo, que somos los condueños de esa empresa, que somos los que quedamos, no nos animamos a enfrentar, digamos, no. Es una cuestión operativa que les es muy ajena. Es muy complicada, es muy complicada. Y ya no tenemos edad para aprender eso. No tienen ganas. No, y además, qué sé yo, estamos grandes los dos y los dos nos miramos y decimos, mirá si el otro se va al otro lado, te quedas solo. Y cuando se fueron muchos compañeros, que te veo que lo tenés muy naturalizado también, o sea, lo mencionás, no digo que no duela, pero que obviamente lo tenés totalmente ¿A quién no le duele? incorporado. No hay quien no. Es que no te queda otra porque hablas de algo que hacían todos juntos también, entonces están como muy presentes todo el Sí, tiempo. de pronto nos quedamos los dos, digamos, como fundadores o como Pero igual podrían no terminarlo, podrían decir, bueno, tercericemos, busquemos a alguien que se ocupe de la cuestión operativa y todo eso, y bueno, veamos, no le pongamos fecha de cierre. Claro, pero la pusimos porque esta sociedad que fundamos con Lino tiene que tener un cierre en algún momento. Es decir, si nosotros nos vamos, de alguna manera hay que liquidarla y iniciar un camino nuevo. Claro. Somos los responsables de eso que hicimos y lo hicimos con la esperanza de que iba a durar 6 años, era lo que teníamos previsto. ¿Y cuántos son? Y van a ser 2 en total. Bueno, es Lelutier en el Teatro Ópera por Ticketek, pueden sacar las entradas, se termina, es la última. Hablamos fuera de aire la cantidad de cosas que no hicieron en realidad. El documental, digo, han hecho especiales de televisión. Me acuerdo el día que fueron a comer a lo de Mirta, no sé si era por primera vez, pero en mi casa se paró todo porque iba Lelutier, que entraban en un auto, no sé, ya no me acuerdo. Esa fue, fíjate vos que no fue la primera. Es muy recordada. Había habido una recordada que incluso siempre la recordaba Mirta o se la hacía recordar la producción, no sé, pero un día que terminamos de comer y le pusimos las sillas encima de la mesa como en las viejas pizzerías. Es buenísima. Sí, es buenísima. No, pero no hay documental, no hay una película, no hay una... No. Bueno, teatro siempre, pero... Siempre tuvimos el mismo con el cine y nunca encontramos cómo vehiculizar lo que nosotros sabíamos, que era una experiencia exclusivamente teatral, cambiarla de medio. En el 70 y pico hicimos un gran proyecto que el director iba a ser Luis Puenzo y trabajamos muchísimo con él, con el Negro Fontana Rosa, con Jorge Goldemer en ese entonces y hacíamos grandes reuniones creativas y brainstorming y qué sé yo. Y llegamos a un proyecto que está por ahí escondido, pero no había productor. ¿De peli? Sí, de peli. No había un productor que se animara a filmar eso, que era muy grande. Nadie nos lo había dicho, era muy ambicioso, tenía... Eran los Monty Python, ¿qué era? Eran No sé, cambios de ¿qué época, hubiera tenían- sido? Tenía muchas cosas mucho de... extra, claro, mucho tenía vestuario, cierto cosas de época. parentesco con los del Santo Grial, la mesa cuadrada. Como Claro, se llama, claro, ¿no? claro, sí. Y sí, además era un lindo proyecto el del cine, pero también nos dimos cuenta en el medio que no sabíamos hacer cine. Y tengo que decirlo, Luis Puenzo también en ese momento no había ganado un Oscar, pero estaba jugándose su carrera a medio con ese proyecto y tampoco... Es de mucha sabiduría para mí, no montarte en un barco cuando tenés un éxito y todos te deben decir, hagan todo lo que le propongan. ¿Sabés que yo siento que he aprendido mucho a ser Lelutier en la vida? Si tengo que hacer un drama en este momento, me 55 muero de años. angustia. Claro. Sí, claro. Es un máster. Estaba pensando Sos un máster. en el archivo que tiene Lelutier. Quería saber si tienen todo esto. Y te digo por qué lo estaba pensando. Pues me acordé cuando fue la muestra en el Recoleta, Sí, en los 40 aniversarios. Sí, que sí. estaba escrito y había como un árbol genealógico de Mastropiero y la gente veía y se moría de risa. La gente, pero solo leyendo cositas ahí o viendo algún instrumento. Y yo pensaba que todo eso, en algún momento, puede ser otra muestra, puede ser un gran documental, digo, un homenaje a una carrera que es única. Es única, absolutamente Es única única. la Pues historia ese esto. fue un gran trabajo que en realidad cometió, en principio, Lino Patalano en ese momento, Con Carlos y el Uranowski. curador fue Carlos Uranowski, que se convirtió en un experto supremo en ese momento. Realmente investigó a morir para organizar eso. Me Yo atrevo no- a decir que eso que podría ser, debería ser. Totalmente. el documental. Sí. Habla un integrante que tuvo 38 años de fan, así que digo sí, debería. ¿Y cuántos debería integrantes? estar. 7. Hizo un montón de años alrededor y al lado de la... Sí, sí, El equipo. adentro de la combi. Sí, por es supuesto. un montón. Pasando. Y yo recomiendo mucho el show nuevo porque hay algo diferente,
a los shows anteriores, lo dice, bueno, por empezar el elenco. Pero nada, quedan 3 fines de semana y ya está casi agotado. Ya 3 fines de O sea que- semana. El Sí, sábado aprovechar. 25 es la última, digamos. Sí. Son estos 3 fines de semana. Exactamente, hacer la despedida de Buenos Sí, Aires. porque ya en abril le arrancamos la gira de Centroamérica, no hay modo de modificar Bueno, esto. mentirita, sí, No, no, la no. verdad que seguimos. No. Ya viajamos el 12 a Quito, así que... Y Carlos, como socio fundador, no sé si preguntarte por el primero o por esas primeras veces, ¿no? Los primeros shows de Luthier. ¿Qué te viene a la mente? Tengo Sí. que aclarar en honor de la verdad que yo no fui fundador exactamente. A mí me invitaron 3 veces a entrar a Luthier. Las 2 primeras estaba haciendo el servicio militar. Y la tercera fue Me la lo puedo vencida. imaginar. Una Me lo puedo vida, imaginar. una vida dedicada. Con pelo corto. Claro, Pelo saliste corto. de la colimba y entraste a Luthier. Más o menos. Durante la colimba, las 2 veces, una vez hay musichistas antes de que se separaran. Sí. Y en cuanto se separaron, vino Lelutier y me invitaron. Parece que yo tenía cierto prestigio, no sé de dónde. Bueno, pero sos fundador porque fuiste invitado a hacerlo. Debería Ahora, ser. si abrís los teléfonos y decís cuál era la especialidad de Carlos en el servicio militar, yo doy $1 millón y Era no el lo sacan. violinista de la orquesta del servicio militar. Si hubiera habido violinistas en el cuartel, sí. No, pero contame, me parece que lo que a Matías le puede interesar es que eran shows mucho más breves, que hacían entradas junto con otros artistas. En la época de Café Concert, claro, hicimos espectáculos, rejuntes de obras, digamos, de canciones. Ratitos, Sí, no sé, 45 minutos. 45 serían, minutos sí. y imagínate luz plena, más tropero que nunca, es el primer show con luz teatral, con apagones, con Marcos escribir. Entonces Marcos leía y ellos se los veía a todos. Entonces ahí arrancan las monerías de Daniel para cubrir el bache. Sí. Era teatralmente pobre, digamos. Después el ponerse de espectáculo, acuerdo, che, no me hagas la monería en tal parte porque tengo un chiste bueno, No, aguantámelo. pero es la para-". historia de cómo construir un mito, algo inimitable, algo que no tiene igual, que es único, absolutamente único. ¿Sabés cómo está el archivo de esas cosas? Porque ponían un grabador así, la gente ya estaba sentada, le decían, hola, hacían rec y se iban para atrás y entraban. Por eso hay algún registro. O sea, así de Eso en un artesanal. docu Eso vale oro, ¿eh? Vale oro en un docu, Así ver de eso. artesanal era. Está, lo Eso. tenemos, por supuesto. Eso vale oro. Vamos a ver a quién se lo vendemos. No sé si, Matías, si querés, hablamos. Sí. Es Me que no es un encantaría documental. hacer- no, es una saga. serie de Es una 4, saga. mínimo de 4 Mínimo. episodios. Sí, 4 Mirá la episodios. remera, tiene buenos auspiciantes. De hora y Matías. pico, el sí, rey de sí, España, que lo fue a ver a ustedes, tuvieron que adaptar Sí. chistes, Me todo. acuerdo del Rey de España, sí, tuve el gusto. Sí, te fue a saludar con Leticia Camarines. Ah, muy bien, sí, señor. Sí, ¿qué más? Tuvieron todo tipo de Todo tipo. celebridades. Todo viéndolo. tipo. Presidentes. Es fantástico eso, de que te venga a ver gente importante y decir, mira, yo también tengo una cierta importancia. Y en la Sí, casa no. de Samper, ¿quién fue la sorpresa? Bueno, García Márquez, pero... No. Está bien. Un No, chabón no. que escribía. Claro. Pero pará, ¿estaba ahí o se declara fan? No, Te pará. dice, la gallinita dijo Eureka, o sea, te entra a decir la bella y graciosa No moza. sé, vino al teatro, que era el Teatro Colón de Bogotá, Sí. con este amigo común, con Daniel Samper, fascinado, le encantó la función y después nos fuimos a morfar todos a casa del amigo. Y yo siempre lo cuento esto, porque yo estaba asombrado de que García Márquez existiera, de poder tocarlo. Claro, es un ¿no? ser humano, no es un libro. Para mí era un ídolo desde siempre. Era un departamento que tenía Samper que no cocinita estaba muy, chiquitita, yo tengo el muy cuento que habitado, hasta pero la algunos mujer se hizo sentó en el piso. la mujer hizo un ajiaco, que es una comida típica colombiana maravillosa. Y como no había lugar, nos sentamos en el piso, contra la pared. Yo lo tenía codo a codo al Gabo. Muy Y bueno. No me lo podía sacar. Lo mirabas de reojo, ¿no? No, pero además no me pude comer el ajiaco. Yo lo quería hacer hablar y lo hice hablar, me contó un montón de cosas. Me quedé fascinado esa noche. No podía creer que me hablara. ¿Qué le querías preguntar? ¿De los libros? O... Bueno, por ejemplo, de la escritura me acuerdo de la famosa anécdota, que él se las ha contado a otros, el muy traidor, pero de cuando escribía en México, escribía el 100 años de soledad, y lo terminó, y lo tenía que mandar a Buenos Aires, donde se editó la primera edición, y entonces no tenían plata, entonces para hacer una fotocopia, que era una cosa muy cara, hizo 2 paquetes, y los puso en el correo. Ah, muy bueno. increíble. El muy bueno, original, sí, sí, loco, sí. pero es una cosa no sé, es increíble, pero me la Increíble. contó él, lo juro, me la contó él. Y además como confiaba en el correo ese pobre Sandro. Bueno, otra época, ¿no? Me acuerdo que la literatura No, sudamericana increíble. habría cambiado si el correo ¿Y sí? no llegaba ese paquete. Bueno, esa noche la pasé muy bien, realmente. Pero te Increíble. pasa, el otro día en una comida estaba el presidente de Uruguay y nos presentan y yo noté que
él ya estaba como de recibir empresarios y políticos y empresarios y políticos, entonces, y Roberto Antier de Lelutier. Eran nómades por partida doble, porque andaban sin residencia fija porque eran no más de 50, 60. Y empecé a decir todos los bocadillos. Sí, hay ese tipo de... Digo, pues si se muere uno, nace otro. Sí. Una cosa estadística. Muy bien. No podemos parar. No, pero ellos ya se acostumbraron, pero estás en Barcelona y lo ves en fila 12 a Serrat, se pone como un chico digo con ellos porque en esa función yo todavía no estaba. Se pone como un chico y decís, Serrat, locos. Es espectacular. Y ustedes pueden, no sé, ver a la gente un poco, ver qué es lo que le está pasando. Afortunadamente las luces te impiden en general ver, depende de la sala, pero en general yo no veo, salvo cuando de pronto estás en el escenario y te apagan y estás sentado y podés mirar porque la acción transcurre en otro lado. Pero cuando tenés el contraluz no ves a la gente. Claro, cuando nosotros hacíamos la radio tertulia con Martín, presentábamos números y cuando nos apagaban, sin abandonar el lugar en el escenario, ya a oscuras, la gente estaba iluminada por la otra escena, entonces ahí un poquito. A veces, cuando hay un epónimo en la sala, uno le pregunta a un compañero, che, y del costado lo veía, se reía, se divertía. Sí, en general dicen que sí. Claro, si vienen pobres es porque saben que están condenados a reírse. Sí, que los estamos mirando. Sí, claro. ¿Es cierto que una vez tuvieron que suspender una función en quizás México, Colombia, y la gente no les creía que era en serio cuando una anunciaron? anécdota bastante vieja, sí, de los 70s. Hacíamos temporada de verano en el Roxy, en Mar del Plata. Y Carlitos Núñez tenía una escena, cantábamos la campana sonera, una campana muy alta, él se metía por abajo y serruchaba como para tirar la campana. Y como el serrucho que tenía no hacía el ruido suficiente, no sé qué, él hizo comprar un Sandvik, pero en serio, potente, grandote y muy eficaz. Y hacerme el serrucho se le cayó el serrucho, se le cayó y cayó sobre su brazo y le hizo un corte importante. Y salió del escenario, empezó a sangrar, lo asistieron, qué sé yo, pero no podía seguir, no se podía seguir la función. Entonces, creo que entró Daniel a anunciar que bueno, que mala decisión, ¿no? Claro, toda la obra, tengo que contarles. es que toda la obra esta, la del serrucho, era de que cómo él tenía que llegar a hacer sonar la campana y no podía, y qué sé yo. Y era toda una sucesión de errores y de torpezas. Y esta parecía una torpeza más, esta de que además no podíamos seguir porque él que tenía que tirar la campana no había podido. Y efectivamente la gente se reía, salió Marcos en ese momento. Anécdota que a mí me llegó la anécdota que aparte Marcos estaba con un yeso en la pierna cierto. Y Daniel con un cabestrillo. Entonces era joda. Bueno, ahora se lastimó otro. Tómatela. Eso era por los deportes de playa, sí. Sí, efectivamente. Sí. Están condenados a reírse, es cierto, entonces la gente va y se ríe. Quiere decir que la gente se ríe más de lo debido, incluso. Sí, claro. Es espectacular, Bueno, es increíble. Es un cierre de algo, pero bueno, o sea, me mata la idea del cierre, ¿no? Pero bueno, puede no ser un final también. Bueno, lo hablamos más adelante. Déjame ver qué pasa. Lo conversamos. Bueno, los convocamos a todos a ver a Lelutier porque es la última oportunidad que tienen de verlo como banda en el Teatro Ópera. Últimas 3 funciones. Un placer enorme. Gracias, Roberto, por venir. Me gustaría nombrar al resto de los compañeros, a Horacio Tato Turano, a Martín O'Connor, a Tomás Mayer Wolf y a Jorge Marona. ¿Y saben cuál es la especialidad de Carlos en la Colimba? No. Fotógrafo. ¿Sí? Y revelaba sus propias fotos. ¿Eras el no lo fotógrafo? hubieran sacado ni con... No. Bueno, algo artístico. Nadie le supo nada. Yo era fotógrafo, era más bien laboratorista sobre todo. Claro, revelado. Exactamente, pero tenía laboratorio en mi casa y demás. Y cuando entré a la Colimba me tocó eso porque no podía decir que era violinista ni director de orquesta. Así que dije, bueno, soy fotógrafo. Muy bueno. Bueno, gracias. Muchas gracias por venir. Un placer. A ustedes, un gusto. Los esperamos, nos gustaría verlos por ahí. Dale. Urbana Play 104.3